Hoy vamos a tratar una temática muy importante en Excel, referente a referencias. Para empezar a adentrarnos ya en esta temática, vamos a empezar a hablar de lo que es la composición del nombre de una celda. Cuando hacemos clic en una hoja Excel, la celda que marcamos se compone siempre, primeramente del nombre de la columna y del nombre de la fila. En este caso, la celda que estamos marcando ahora es la celda C10 y lo podemos observar acá en el cuadro de nombres. Si vamos a la celda A5, la cual tenemos en este gráfico, podemos observar lo mismo, ¿no? En este caso, la letra vendría a ser el nombre de columna y el número vendría a ser el nombre de la fila. Ambas composiciones nos arrojan como nombre de la celda A5. Columna y fila para el número. Bien, una vez ya sabiendo la composición de lo que es una celda en Excel, vamos a adentrarnos a lo que es la temática de referencias en Excel. Tres tipos de referencias tenemos en Excel: las referencias relativas, las referencias absolutas y las referencias mixtas, ¿no? Y para aquello, para cualquiera de estos tipos de referencias, se utiliza el nombre de la celda. Vamos a empezar a hablar sobre las referencias relativas. Bien, en una referencia relativa, lo que hace el Excel es utilizar para cada función o fórmula que vayamos a utilizar y hagamos referencia al uso de una o varias celdas, va a utilizar de forma predeterminada las referencias relativas. ¿Cómo se reconoce una referencia relativa? Simplemente con la aplicación del nombre de la celda. No lleva ningún símbolo especial más, más que el nombre de la celda. Bien, para entender un poco más lo que son las referencias relativas, acá tenemos un conjunto de ejercicios los cuales vamos a empezar a resolver. En este caso, se nos pide que obtengamos el resultado de la utilidad bruta para cada mes correspondiente a las ventas brutas menos los costos de ventas. Si hacemos esa diferencia entre ambos resultados, obtenemos la utilidad bruta para cada mes. Siempre empezamos con el símbolo igual y ponemos la fórmula. Hacemos referencia a la celda que contiene el valor de las ventas brutas del mes de enero menos la referencia de la celda que contiene el valor del costo de ventas del mes de enero. La celda B8 menos la celda C8. Esta es una referencia relativa, donde para calcular un cierto valor direccionamos, ¿no?, el contenido donde se encuentran acá en las celdas. Presionamos Enter. Y para arrastrar este resultado al resto de las celdas, simplemente hacemos doble clic en el controlador de relleno. Ahora, si no hacemos eso, podemos sujetar el controlador de relleno de la celda y arrastrar hasta el final, ¿no? En ambas situaciones obtenemos los mismos resultados. Ahora, si hemos colocado acá en la primera celda donde hemos elaborado la fórmula, la celda B8 menos la celda C8, a medida que arrastremos esta fórmula al resto de las celdas, en este caso hacia abajo se ha elaborado el arrastre, también cuando analicemos celda a celda, podemos evidenciar que las fórmulas o que las celdas implicadas para el cálculo, en este caso del mes de febrero, marzo, hasta el mes de junio, también han ido variando, ¿no? Entonces, en este caso el cálculo es con la celda B9 y la celda C9. Si analizamos esta celda del mes de marzo, las celdas implicadas son la celda B10 y la celda C10. Y así sucesivamente hasta llegar al final, al mes de junio, en el cual, a medida que se ha ido arrastrando, el Excel también va arrastrando las referencias, tanto de ventas brutas como de costo de ventas que corresponde a cada mes. Bien. Ahora, este arrastre que se hace en base a al primer cálculo que se hace en esta celda, también se lo puede hacer no solo de forma vertical, sino también de forma horizontal. En este caso, con los mismos datos, pero puestos de diferente manera, podemos realizar el mismo cálculo. Entonces, quiero para el mes de enero calcular mi utilidad bruta, pues hago referencia a ventas brutas menos costo de ventas y el resultado es de 20,000. Arrastro en este caso hacia la derecha lo que hemos puesto, la fórmula que hemos puesto en esta celda. Arrastramos y nos arroja el resultado para cada columna correspondiente a cada mes. Hacemos doble clic y hacemos el análisis, ¿no? Entonces también se han aplicado referencias relativas y al arrastrar la celda inicial donde hemos utilizado la fórmula,
hacia la derecha, entonces también van cambiando los valores implicados, ¿no? En este caso para la columna del mes de febrero, para la columna del mes de marzo y hasta llegar a junio, ¿no? Entonces arrastra también o el Excel reconoce con qué celdas se debe proceder al cálculo. Muy bien. En eso consiste entonces una referencia relativa. Las celdas iniciales donde aplicamos la fórmula, entonces a medida que vayamos arrastrando, ya sea en orden vertical o en orden horizontal, esas referencias también van a ir variando para obtener el resultado requerido. Bien, en el ejercicio pues vamos a practicar lo mismo. Esta sería la celda inicial donde vamos a colocar el cálculo, ¿no? En este caso la fórmula. Entonces nos pide que para cada empleado que tenemos acá podamos calcular el salario bruto total que va a tener de acuerdo a las horas trabajadas y la tarifa por hora que recibe cada empleado. Entonces, hacemos referencia a la celda B25, multiplicamos por cuánto gana por hora Juan Pérez y simplemente presionamos Enter. Entonces es el valor que recibe, ¿no? Como salario bruto este empleado. Ahora este cálculo yo arrastro al resto de los empleados y observamos que las referencias también han cambiado para cada cálculo, para cada empleado. Muy bien. Aquí tenemos presentados un conjunto de ejercicios que ustedes se los vamos a dejar para que lo puedan resolver. De todas formas, el archivo propuesto y el resuelto van a estar acá abajo en la descripción del video. Bien, vamos a pasar ahora a lo que son las referencias absolutas. Las referencias absolutas en el nombre de la celda ya llevan el símbolo de pesos. Entonces podemos reconocer una referencia absoluta cuando el nombre de la celda lleva el símbolo de moneda de pesos delante de la columna, delante del nombre de la columna, como delante del nombre de la fila. Entonces, si este símbolo está delante de ambos, de la columna y de la fila, de hecho, podemos estar seguros de que se trata de una referencia absoluta. Bien, vamos a observar algunos ejemplos. Acá tenemos un ejercicio donde igual se nos presenta un conjunto de empleados, sus salarios brutos y se nos pide que calculemos los descuentos de ley, asumiendo que el porcentaje de descuento de ley correspondiente a cada empleado es de 12.71, parámetro que se nos presenta en la celda E13. Bien, entonces hacemos el cálculo de la siguiente manera. Nos hacemos referencia al sueldo que gana Juan Pérez y multiplicamos por el descuento, por el porcentaje de descuento para calcular esta columna de acá correspondiente a los descuentos de ley. Presionamos Enter y dice que a este empleado se le debe hacer un descuento de 457 bolivianos con 94 centavos. Arrastramos esta fórmula al resto de las celdas. Y lo que va a pasar es que ya no se nos calcula para estos otros valores, para estos otros empleados. Entonces, si analizamos el contenido de esta segunda celda, ¿qué es lo que está pasando? Está agarrando el salario bruto de María López, lo cual es correcto, representado en la celda de color azul B14. Pero la celda E14, que vemos acá de color rojo, no contiene ningún valor. Entonces, al hacer el arrastre de forma predeterminada, el Excel está utilizando una referencia relativa. Entonces, para nosotros poder seguir manteniendo este valor de la celda E13 a medida que se vaya arrastrando los valores hacia abajo, hacia la derecha o hacia cualquier otro lugar, entonces debemos fijar el contenido de esta celda. Y para fijar el contenido de esta celda se debe utilizar estos símbolos que observamos acá en este pequeño gráfico de color azul, ¿no? Los símbolos monetarios, ¿ya? O de pesos. Bien, entonces, ¿cómo corregimos la fórmula? Vamos acá a la celda donde hemos insertado la fórmula y ahí es donde debemos corregir, en la celda inicial. Entonces ingresamos acá y en esta celda, que es la de color rojo, es la cual debemos fijar. La celda de color azul es correcto que se utilice como referencia relativa, o sea, que a medida que yo vaya arrastrando esta celda también cambien estos valores, estas referencias. Pero la celda de color roja no, debe mantenerse fijada. Debe mantenerse inamovible a medida que se arrastre esta fórmula al resto de las celdas. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, presiono la tecla de función F4. Y al presionar la tecla de función F4, de forma automática se nos va a colocar delante del nombre de columna de la celda el símbolo de pesos y delante del nombre de fila también le va a poner el símbolo de pesos.
¿ok? Entonces, si les resulta de alguna manera un poco complicado o no se aplica bien en sus computadoras el tema de la tecla de función F4, entonces simplemente pueden poner el símbolo de peso a cada uno, ¿no? Delante de la columna y delante del nombre de fila. Presionamos Enter y ahora sí procedemos a elaborar el arrastre. En este caso, volvemos a hacer el análisis para María López. Entonces, se ha arrastrado como referencia relativa a la celda de color azul, lo cual es correcto porque pertenece ese valor a María López, y la celda roja se ha mantenido fija al margen de haber arrastrado, ¿verdad? Lo mismo para a Carlos Gómez, relativa para el salario bruto, pero absoluta para los descuentos de ley. Esta celda roja, a medida que se va arrastrando la fórmula, ha permanecido inamovible, ha permanecido fija, ha permanecido quieta. ¿Ok? Entonces lo mismo ha procedido para este señor Jacinto Torres, la celda B18 como relativa y la celda E13 como valor absoluto. Muy bien. Entonces, un segundo ejercicio se nos pide que calculemos de estos activos fijos, vehículos de diferentes modelos, la depreciación anual que va a subir en la gestión. Estos son sus valores iniciales y esta es la tasa de depreciación anual que corresponde a cada activo. Por tanto, vamos a calcular el valor inicial por la tasa de depreciación. Y antes de presionar Enter, lo que hacemos es fijar esta celda. Presionamos la tecla de función F4, presionamos Enter y ahora sí, con seguridad podemos arrastrar. Entonces, para este valor se va a multiplicar por la tasa de depreciación, la celda roja que está permaneciendo quieta, inamovible. Bien, en eso consiste básicamente lo que es una referencia absoluta. Aquí tenemos dos ejercicios más para que ustedes puedan practicar. Aquí se nos pide calcular los débitos fiscales de estas ventas. Entonces, calcular por la tasa del IVA, en este caso que es del 13%. Y de estos valores se nos pide calcular el impuesto a las utilidades correspondiente, en este caso al 25%, ¿no? Los valores base para esos cálculos son los que están para el ejercicio 3 en la columna ventas facturadas y para el ejercicio 4 en la columna utilidad antes de impuesto. Excelente. Vamos a pasar a hablar sobre las referencias mixtas. Y en las referencias mixtas hay dos situaciones. Se puede fijar tanto la columna o la fila, ¿ya? Para fijar la columna, el símbolo de pesos debe ir delante del nombre de la columna. ¿Ok? Y para fijar la fila, para que la fila se mantenga inamovible, ese símbolo de pesos debe ir delante del nombre de la fila. ¿Ok? Bien, vamos a ir a algunos ejemplos de lo que es las referencias mixtas en este caso, ¿no? En la cual parte de la celda, de la referencia que estamos aplicando se mantiene absoluta y parte se mantiene relativa. Bien, vamos a hacer un ejemplo con este ejercicio en el cual se trata de aplicar una tabla de multiplicar. Acá tenemos los valores, ¿no? Del 1 al 10 y acá en cada columna también del 1 al 10. Bien, entonces el objetivo es multiplicar esta celda por esta celda y encontrar ese valor, ¿no? 1 por 1 me da como resultado 1. Si yo arrastro hacia abajo me tendría que dar el siguiente resultado, 2 por esta celda de acá, 2. ¿No? Y ese es el trabajo que tengo que hacer. Si haría manualmente para cada uno, tendría que hacerlo de esta forma. 3 por 1 y 3. Y así. Entonces, si yo arrastro esto, simplemente sin hacer ninguna modificación, me va a pasar esto. Entonces, ¿qué pasa en este caso? 4 está bien, está bajando hacia abajo, esta es la celda que queremos manejar como referencia, pero está multiplicando por la celda B5, cuando en realidad debiera multiplicar por la celda B4. Eso ya no es lo correcto, ¿no? Y más notorio es aún en esta celda. La celda 5 la celda 9 permanece correcta porque está el valor 5, pero la celda B6 contiene el número 2, cuando debería estar haciendo referencia a la celda B4. Bien, ¿cómo solucionamos esto? Primero, vamos a ingresar a la celda donde hemos empezado a colocar las fórmulas, ¿no? Siempre nos basamos en la celda inicial para corregir, aumentar algún valor, ¿ok? Bien, en este caso, la celda 5 es correcto que a medida que yo arrastre la fórmula hacia abajo, también vaya cambiando la referencia de las celdas. Pero es incorrecto que este valor se vaya
moviendo, ¿ok? También hacia abajo. Entonces, voy a fijar, como yo quiero que la fila esta de acá, donde están en cada columna los números del 1 al 10, no quiero que se mueva, quiero que permanezca fija, quiero que permanezca inamovible. Para ello, me sitúo delante del nombre de la fila de la celda, que en este caso vendría a ser el número 4, y ahí ponemos el símbolo de pesos directamente. Entonces presionamos Enter y arrastramos el registro, esto hacia abajo. Entonces observamos, volvemos a hacer un análisis, ¿no? Acá se está multiplicando la celda A5 por la celda B4, lo cual es correcto. Acá la celda A6 por la celda B4. Ahora está arrastrándose los valores de manera correcta. La celda A7 por la celda B4. Y así sucesivamente hasta llegar a 10, la celda A14 por la celda B4. Entonces, lo cual es correcto. Bien, habríamos corregido en ese sentido el cálculo de esta columna. Ahora, si yo arrastro este cálculo hacia la derecha, se me tendría que completar esta tabla de multiplicar. Observemos qué es lo que pasa. Arrastramos hacia la derecha y me salen valores que no coinciden con los resultados que debieran ser, ¿verdad? Entonces analicemos. Por ejemplo, en este primer caso, se nos está marcando la celda C4, que es correcto, pero por la celda B5, y la celda B5 estaría incorrecta. ¿Por qué? Porque el valor de C4 tendría que multiplicarse por la celda A5, ¿no? Entonces, en este caso, a medida que hemos ido arrastrando hacia la derecha, esta referencia de color azul también ha ido variando hacia la derecha, ¿ok? Entonces, si observamos esto, por ejemplo, en este resultado se va a notar un poco más. Sigue variando, ¿no? La celda azul como referencia relativa, la celda roja estaría de manera correcta, ¿verdad? Bien, ¿cómo corregimos? Vuelvo y repito, en la celda inicial donde hemos insertado la fórmula, tenemos que hacer las correcciones pertinentes. Bien, en este caso, lo que nosotros queremos en la celda 5, a medida que se arrastre hacia abajo, no hay problema, va a ir variando la fila, ¿ok? Pero a medida que se arrastre hacia la derecha, existe el problema. Y lo que queremos es que a medida que se arrastre a la derecha, la columna esta, la columna A, donde están los datos del 1 al 10 de forma vertical, no se mueva, se mantenga fijada, ¿ok? Para ello, entonces, ¿qué debo hacer? Debo dirigirme acá al nombre de columna de la celda 5 y es ahí donde debo colocar el símbolo monetario de pesos, ¿ok? Entonces, con esto le estoy diciendo que la fila, a medida que arrastre hacia abajo, puede variar. Para la siguiente va a ser la A6, la A7 y así sucesivamente. Pero la columna no, la columna va a permanecer quieta a medida que yo vaya arrastrando la fórmula hacia el lado derecho. Entonces presionamos Enter, arrastramos hacia abajo y luego arrastramos hacia la derecha. Con lo cual habríamos solucionado el error que se nos presentaba anteriormente. Entonces si analizamos por decir la tabla de multiplicar del 7, este valor se compone de multiplicar el valor 4 por 7 y el resultado que nos arroja es 28, lo cual es correcto, ¿verdad? Acá las celdas implicadas serían esta de acá, la A4, la H4 y el resultado estaría en la celda H8, ¿verdad? Acá. Muy bien. Entonces con eso habríamos corregido el error que se nos presentaba. De esa manera es que se utilizan las referencias mixtas en filas o en columnas, ¿ok? Dependiendo del caso que se nos presente. En este ejercicio número 2 vamos a hacer lo siguiente. Primero se nos pide el total de, de las ventas que ha hecho cada empleado por mes, ¿ok? Estos son nuestros vendedores, estos son los meses y el monto vendido en cada mes. Entonces vamos a sacar los totales. Para ello lo que hacemos es seleccionar todo este conjunto de celdas y presionar el atajo de teclados Alt Shift 0 o Alt Shift igual, ¿ok? Para que se pueda realizar de forma automática las sumatorias por vendedor. Muy bien. Entonces ahí tenemos las sumatorias, lo recaudado por vendedor en total en estos 4 meses. Lo que se nos pide en esta otra tabla es que por vendedor
podamos calcular los porcentajes que corresponden. Esta venta de enero, ¿cuánto de porcentaje representa del total en enero? Lo mismo para febrero, marzo y abril. En relación o en base al total, calcular los porcentajes en cuanto a ventas realizadas por cada vendedor en cada mes. Muy bien, entonces vamos a realizar aquello, ¿no? Entonces se nos pide que calculemos esto entre esto. A raíz de ese resultado vamos a identificar cuánto representa en porcentaje las ventas de enero de Juan Pérez en relación al total. Entonces, encontramos como resultado este valor. Arrastramos hacia abajo y vemos lo que sucede. Analizamos en la celda para María López, que vendría a ser la celda I20, lo cual está calculando de forma correcta, ¿no? Voy arrastrando, acá también está arrastrando, está colocando de forma correcta. Pero si estos resultados arrastramos hacia la derecha, vemos qué pasa, analizamos. En el caso de Juan Pérez, para febrero, ¿qué es lo que está pasando? A medida que se ha arrastrado hacia la derecha, lo que está sucediendo es lo siguiente, que los valores de febrero correspondientes están correctos, pero la celda del total se ha movido a esta parte de acá, donde no existe ningún valor, no hay ningún contenido. Esta celda G19 no contiene nada. Bien, entonces vamos a corregir acá y vamos a decir que la celda que está de color rojo, la columna permanezca fija. La columna permanezca fija. Entonces, delante del nombre de la celda, del nombre de columna que representa esta celda que vendría a ser la F, ahí adiciono el símbolo de pesos. Presionamos Enter. Arrastramos hacia abajo y luego arrastramos hacia la derecha. Bien. Y observamos si los datos nos han salido correctos. Vamos a analizar el mes de abril. Doble clic y encontramos lo siguiente. La celda E20 se está dividiendo contra el total, contra la celda F20, lo cual es correcto, ¿verdad? Entonces, encontramos que en ese mes se ha vendido este porcentaje, ¿ok? Entonces, para ya cambiar el formato de este conjunto de celdas como porcentaje, hacemos lo siguiente. Marcamos todo este conjunto de celda y presionamos la combinación de teclas Control Shift 5 y se nos van a convertir o le va a asignar a esa selección de celdas el formato de porcentajes. Muy bien, ahí está. Entonces, con esta visualización es mucho más comprensible el análisis que se pueda realizar. Por ejemplo, el mes de marzo se dice que Ernesto Alves, en relación a su total, ¿no?, que es de 21.765, ha vendido el 24%, ¿verdad? Entonces, hacemos doble clic, encontramos que es correcto. Marzo dividido entre su total. ¿Ok? Bien. Ahora sacamos los totales y de hecho, si todos estos valores están correctos, el total en porcentaje que nos pueda aparecer acá debe ascender para cada vendedor al valor de 1. Entonces, seleccionamos las celdas y sumamos, ¿no?, de forma automática con las teclas Alt, Shift, igual. Y se nos presenta de manera correcta para cada vendedor la sumatoria de cada venta en cada mes en porcentajes asciende al 100%. Quiere decir que hemos hecho el cálculo de forma correcta. Bien, pasemos al ejercicio número 3. Acá se nos presenta una proyección de ventas y para ello debemos hacer una proyección en base a las ventas de diciembre del 2022 y debemos realizar un incremento en base a estos valores para la gestión 2003 que están dados por mes, ¿no?, por mes desde enero hasta diciembre y debemos tomar como base este valor. Entonces, tanto para el mes de enero como diciembre, o sea, para los 12 meses debemos tomar referencia este valor de ventas de diciembre del 2022. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarramos este valor, lo multiplicamos por el porcentaje, ¿ok? Y de esa manera ustedes igual van haciendo el análisis, cosa de que se arrastre hacia abajo y hacia la derecha y les debe salir los valores correctos. Entonces, este ejercicio los dejo para ustedes. El archivo propuesto y el resuelto va a estar acá en la descripción y estaríamos concluyendo acá, compañeros. Espero que les sirva esta temática de referencias relativas, absolutas y mixtas, porque es algo bien fundamental para el aprendizaje de Excel. Cualquier duda, consulta, estamos prestos a leer los comentarios y
Muchas gracias por su atención.